Bienvenidos a este nuevo tutorial para el campus virtual. En esta ocasión vamos a indicarles cómo realizar un cuestionario para uso dentro del aula virtual. Tenemos que recordar que el cuestionario, la creación de la herramienta cuestionario, se compone de dos partes. En un primer momento lo que realizaremos es crear el espacio del cuestionario y en un segundo momento lo que haremos es crear las preguntas que va a tener ese cuestionario. Realizaremos la primera parte, que consiste en crear el espacio del cuestionario o examen tipo Multiple Choice con las configuraciones y los parámetros recomendados. Para ello, dentro de nuestra aula virtual, vamos a dirigirnos al espacio donde queremos agregar un nuevo cuestionario e iremos al cajón de agregar una actividad. Allí seleccionaremos la opción cuestionario. El cuestionario básicamente es una herramienta que nos permite poder agregar preguntas estilo verdadero o falso, de respuesta múltiple, de emparejamiento, entre otras. Aquí colocaremos el nombre del cuestionario, en nuestro caso va a ser examen de integración. Podremos adicionalmente poner una descripción. En este ejemplo pondremos que el examen de integración tendrá una duración de 20 minutos y constará de 10 preguntas. Aquí ustedes tienen que ser lo más explícitos posibles para que los estudiantes puedan tener una noción de lo que se va a trabajar en ese examen y cuáles van a ser las condiciones para realizarlo. En temporalización vamos a realizar el momento en que queremos que se abra el cuestionario y en el que se cierre. El momento en el que esté disponible para realizarlo y el momento en el que se cierra y que ningún estudiante pueda realizarlo. Habilitamos y supongamos que en este caso va a ser 20 de octubre, va a estar disponible a las 12 del mediodía. Y vamos a habilitar un horario de cierre. Supongamos que queremos que termine el mismo día a las 13. Con lo cual los estudiantes podrán ingresar a este cuestionario en este intervalo, entre las 12 y la 1 del mediodía. Adicionalmente podemos poner un límite de tiempo. Por ejemplo, si lo dejamos con esta configuración, cualquier estudiante puede entre las 12 y las 13 ingresar a realizarlo. Aquel que ingrese a las 12 tendrá una hora, el que ingrese a las 12:30 tendrá media hora para realizarlo. Si nosotros ponemos un límite de tiempo adicional, por ejemplo, como habíamos puesto en la descripción, 10 minutos, si el estudiante ingresa a las 12, el momento a partir del cual se abre el cuestionario, a las 12:10 se va a cerrar específicamente para ese estudiante, aunque el cuestionario cierre formalmente a las 13. ¿Por qué? Porque le aplicamos un límite de tiempo a la ejecución del propio parcial que va a realizar ese estudiante. Lo mismo, si el estudiante llega a ingresar a las 12:55, no va a tener 10 minutos, que va a ser su límite de tiempo individual, sino que le van a quedar 5 minutos, dado que entró 5 minutos antes del horario de cierre. En la opción, cuando el tiempo ha terminado, lo que se sugiere es que siempre esté seleccionado el envío se realiza automáticamente. Es decir, que si el examen tiene 10 preguntas y el estudiante llegó a 7 y se le termina el tiempo, se envían las 7 preguntas que realizó hasta el momento. Calificación, podemos poner algún tipo de calificación para aprobar en el caso de que estemos hablando de un examen de 10 preguntas en la que cada una vale 1 punto. Si pensamos en las notas de nuestra modalidad de evaluación en nuestra facultad, la calificación para aprobar sería de 4.
Intentos permitidos nos va a permitir seleccionar qué cantidad de intentos puede realizar el estudiante en el tiempo que tiene disponible. Un intento se corresponde a la posibilidad de realizar un examen de forma completa, habiendo pasado por las 10 preguntas. Si yo pongo un intento, el estudiante podrá hacerlo una sola vez. Pasará por todas las preguntas hasta llegar a la 10ª y lo enviará. Una vez que lo realiza, no podrá volver a realizar el examen. Algunas cátedras optan por colocar sin límite cuando la evaluación o el cuestionario es una práctica, con lo cual el estudiante puede realizar los intentos todas las veces que considere necesario, ya que es una práctica y no un examen formal. Vamos a colocarlo en 1 como si fuera un examen formal y definitivo. En esquema vamos a seleccionar que haya una página nueva cada pregunta. Quiere decir que esto nos va a mostrar una pregunta por pantalla. Una vez que selecciona la pregunta, pasará a otra pantalla donde se visualizará la siguiente pregunta. No se van a mostrar las 10 preguntas en una misma pantalla. Y el método de navegación, en este caso está puesto como libre, la otra opción es secuencial. En el método secuencial quiere decir que el estudiante necesita seguir sí o sí la secuencia establecida. Es decir, que va a pasar por la pregunta 1, la 2, la 3 y cada una tendrá que ser respondida para poder pasar a la siguiente. Si no responde la pregunta 3, no podrá pasar a la 4. Sin embargo, en el caso del método de navegación libre, si el estudiante responde la 1, la 2, la 3 no la conoce bien, puede saltearla y pasar directamente a la 4, continuando así hasta dejar aquellas que le presentan más dificultad al final. En comportamiento de las preguntas, podemos indicar al examen que las respuestas se ordenen al azar. En el caso de que sea una pregunta de opción múltiple, una pregunta que tiene, por ejemplo, 3 opciones, las respuestas que le figuren al estudiante van a ser aleatorias. A un estudiante le puede aparecer esas respuestas como respuesta A, B y C para que elija, y a otro estudiante le puede aparecer respuestas B, A y C. De esta forma nos aseguramos de dar más variabilidad al cuestionario. Aquí dejaremos en retroalimentación diferida, ya que nos interesa que la devolución del puntaje y de las preguntas sea una vez que se haya cerrado el cuestionario. Opciones de revisión. Las opciones de revisión van a ser la forma en que el estudiante va a visualizar la revisión de su examen con sus respuestas correctas y con su puntaje. Nosotros sugerimos que en el caso de los exámenes, que son exámenes finales o parciales, todas estas opciones estén destildadas, es decir, que la devolución se haga una vez que finaliza el cuestionario, es decir, cuando se cierra el cuestionario. Por ejemplo, si vemos aquí, a las 13 horas se va a cerrar el cuestionario, es decir, que todos los estudiantes en ese intervalo tienen que completar el cuestionario. Una vez que todos completen el cuestionario, después de cerrar el cuestionario a las 13:01, todos podrán ver por igual su intento, si la respuesta que eligieron fue correcta, los puntos, alguna retroalimentación de la que hayamos cargado, la respuesta correcta y la retroalimentación global. De acá seleccionaremos aquello que queremos que vea el estudiante. Luego podemos realizar la configuración de aspectos como ajustes comunes del módulo. Vamos a poner aquí grupos separados para que los resultados nos aparezcan de acuerdo a las comisiones que hay en el aula. Podemos adicionalmente poner restricciones de acceso basadas en los grupos o basadas en el cumplimiento de algún parámetro. Y es importante
configurar la finalización de la actividad. En este caso, la actividad se va a mostrar como completada no cuando el estudiante haya visto esta actividad, sino cuando haya recibido una calificación. Una vez que inició el examen y lo termina, es decir, que ya tiene una calificación, recién ahí se va a considerar como completada esta actividad. Colocamos guardar cambios y mostrar. De esta forma tenemos configurada la primera parte de nuestro examen y a partir de ahora podremos editar las preguntas desde el acceso Editar cuestionario.